Módulo 11. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Insuficiencia suprarrenal aguda y crónica. Enfermedades suprarrenales. Enfermedades endocrino-metabólico. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez. La Habana, septiembre 2020. Actualizado y modificado, 2023. Contenido. Concepto. Etiología. Diagnóstico. Tratamiento. Enfermedad de Addison. Crisis addisoniana. Deficiencia mixta de mineralocorticoides y glucocorticoides. Insuficiencia suprarrenal. Biopatología. Insuficiencia suprarrenal primaria. Destrucción autoinmunitaria. La destrucción autoinmunitaria es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria en los países industrializados y puede producirse de forma aislada o, en raras ocasiones, asociada a síndromes poliglandulares autoinmunitarios. Estos síndromes tienden a manifestarse en la infancia junto con hipoparatiroidismo y candidiasis mucocutánea o en la edad adulta junto con diabetes mellitus insulino dependiente, enfermedad tiroidea autoinmunitaria, alopecia areata o vitíligo. Las glándulas tienen un aspecto pequeño en las imágenes. Adrenoleucodistrofia. La adrenoleucodistrofia es una enfermedad infrecuente ligada al cromosoma X, que se caracteriza por deficiencia de la proteína de la adrenoleucodistrofia de la membrana peroxisómica, que transporta los derivados activados de acilcoenzima a los peroxisomas, donde se extienden mediante beta-oxidación. Esta deficiencia produce una acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga en el sistema nervioso central y otros tejidos, así como un aumento de los ácidos grasos C26,0 en el plasma. La penetrancia incompleta del defecto genético y la acumulación variable de los ácidos grasos de cadena muy larga en la glándula suprarrenal, el encéfalo, los testículos y el hígado son los responsables de los distintos fenotipos clínicos, que difieren en la edad y la presentación. Sustitución del tejido suprarrenal. Las infecciones causan alrededor del 15% de los casos de insuficiencia suprarrenal primaria. Suelen consistir en tuberculosis y enfermedades fúngicas sistémicas, histoplasmosis, coccidioidomicosis, blastomicosis, en las que el tejido suprarrenal es sustituido por granulomas caseificantes. Las infecciones oportunistas asociadas a los estadios terminales del SIDA, como las infecciones por citomegalovirus o Mycobacterium avium intracellulare, pueden reducir la función suprarrenal. El tejido suprarrenal puede sustituirse por metástasis bilaterales, sobre todo en los carcinomas primarios de pulmón, mama, riñón o intestino, o por un linfoma primario, aunque la insuficiencia suprarrenal es infrecuente. La hemorragia en el seno de las glándulas suprarrenales también puede causar una esteroidogenia insuficiente. La hemorragia suele producirse en un paciente hospitalizado con estrés que recibe anticoagulación profiláctica de larga duración y se acompaña a menudo de lumbalgia. Las glándulas suprarrenales se ven a menudo con aumento de tamaño en las pruebas de imagen. Hiperplasias suprarrenales congénitas. Las hiperplasias suprarrenales congénitas son un grupo variado de enfermedades causadas por una deficiencia genética de una de las enzimas necesarias para la esteroidogenia suprarrenal. Los pacientes con deficiencia casi completa de una enzima necesaria para la síntesis de cortisol presentan insuficiencia suprarrenal y crisis de pérdida salina en la lactancia. Esto es más problemático en los pacientes con mutación del gen de la 21-hidroxilasa o de la 11-hidroxilasa. El aumento de los niveles de ACTH causado por la deficiencia de cortisol activa las vías intactas de la esteroidogenia, de modo que se observa una producción excesiva de los esteroides justo previos al bloqueo enzimático. El incremento de los niveles de precursores de esteroides hace que aumente la síntesis de andrógenos suprarrenales, por lo que las niñas con afectación grave pueden virilizarse en el útero. Las niñas y las mujeres con hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, debutan más tarde. Tienen una actividad enzimática mayor, de modo que la producción de cortisol es adecuada, pero los niveles aumentados de ACTH causan hiperandrogenismo. Tabla 227-5. Causas de insuficiencia suprarrenal y pruebas complementarias. Insuficiencia suprarrenal primaria. Características. La hiperpigmentación, hipotensión ortostática. Hiperpotasemia, hormona adrenocorticótropa alta.
Destrucción autoinmunitaria idiopática. Es la principal causa en los países desarrollados, con o sin otra endocrinopatía. Presencia de anticuerpos contra la 21-hidroxilasa. En las pruebas de imagen, las glándulas suprarrenales son pequeñas. Insuficiencia poliglandular de tipo 1, hipoparatiroidismo, candidiasis mucocutánea, vitíligo. Edad menor que 20 años. Insuficiencia poliglandular de tipo 2. Diabetes insulino dependiente, enfermedad tiroidea autoinmunitaria, alopecia areata, vitíligo. Edad mayor de 40 años. En las pruebas de imagen, estas glándulas suprarrenales son pequeñas. Las infecciones, tuberculosis, enfermedades fúngicas sistémicas e infecciones oportunistas asociadas al SIDA. Por ejemplo, citomegalovirus, 15% de los pacientes en las series estadounidenses. Estas glándulas suprarrenales tienden a ser grandes en la tomografía computarizada y pueden estar calcificadas. Las lesiones suprarrenales ocupantes de espacio. Metástasis de carcinoma de pulmón, de mama, de riñón, de intestino. Linfoma o hemorragia forma anómala de las glándulas suprarrenales en la tomografía computarizada. Signos de hemorragia. Adrenalectomía bilateral o tratamiento con inhibidores de la esteroidogenia. Pruebas complementarias útiles. El ketoconazol, el mitótano, la aminoglutetímida, el trilostano y la metirapona reducen los niveles de cortisol. Adrenoleucodistrofia. Ligada al cromosoma X, detección selectiva en hombres. En la infancia, trastornos cognitivos y de la marcha. En adultos, paraparesía espástica. La deficiencia de acilcoenzima A sintetasa de cadena muy larga peroxisómica incrementa los niveles plasmáticos de ácidos grasos C26, 0. Insuficiencia suprarrenal secundaria. Supresión del eje suprarrenal por glucocorticoides exógenos o endógenos. Antecedentes farmacológicos. Antecedentes de síndrome de Cushing. Glándulas suprarrenales pequeñas en las pruebas de imagen. Lesiones estructurales del hipotálamo o de la hipófisis. Otras deficiencias hipofisarias. Deficiencia aislada de hormona adrenocorticótropa, y traumatismo craneal. Glándulas suprarrenales normales o pequeñas en las pruebas de imagen. La resonancia magnética o tomografía computarizada pueden mostrar una lesión hipofisaria o hipotalámica. Causas infrecuentes. Otras causas infrecuentes de insuficiencia suprarrenal primaria son la resistencia a la ACTH, la hipoplasia suprarrenal congénita, el síndrome de Smith-Lemli-Opitz, y la amiloidosis. Los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria deben someterse a una evaluación adicional para determinar la etiología. La detección de anticuerpos contra la 21-hidroxilasa identifica a casi todos los pacientes con enfermedad idiopática. En los hombres con resultados negativos, la determinación de los ácidos libres C26, 0 en plasma detecta la adrenoleucodistrofia. En conjunto, esta estrategia permite identificar la etiología de casi todos los pacientes adultos con insuficiencia suprarrenal idiopática. Se deben realizar pruebas en los pacientes con enfermedad autoinmunitaria para descartar otras deficiencias hormonales y los que presentan adrenoleucodistrofia requieren una evaluación neurológica. Insuficiencia suprarrenal secundaria. Supresión del eje hipofisario. La supresión del eje hipotalámico hipofisario suprarrenal por glucocorticoides exógenos o endógenos es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal secundaria. Este fenómeno depende de la dosis, la duración y la posología de la administración de los glucocorticoides. Por tanto, la supresión suprarrenal es infrecuente con dosis de sustitución de glucocorticoides que son más o menos equivalentes a la producción diaria, por ejemplo, dosis diarias totales de 20 mg de hidrocortisona, 5 mg de prednisona o de 0,3 a 0,5 mg de dexametasona. Con dosis mayores, la inhibición suprarrenal no suele observarse antes de 3 semanas desde la administración, y una dosis única por la mañana es menos supresora que las dosis repartidas durante el día. Cuando se interrumpen las dosis de glucocorticoides que pueden provocar la supresión, los síntomas de insuficiencia suprarrenal pueden aparecer a las 48 horas y todo el eje puede tardar hasta 18 meses en recuperarse. Durante este tiempo, el paciente debe recibir tratamiento de sustitución con glucocorticoides o esteroides adicionales en momentos de estrés fisiológico, según el grado de alteración. Lesiones del hipotálamo o de la hipófisis.
La insuficiencia suprarrenal secundaria también puede deberse a lesiones estructurales del hipotálamo o de la hipófisis que alteran la producción o el transporte de hormona liberadora de corticotropina, o la función corticótropa. Puede tratarse de tumores, traumatismos, destrucción por trastornos infiltrantes, radiación e hipofisitis linfocítica. En general, no se trata de enfermedades reversibles. Los pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria no debida a los glucocorticoides deben someterse a pruebas de imagen de la hipófisis y del hipotálamo para descartar una lesión estructural o infiltrante, así como a pruebas de otra función hipofisaria para descartar deficiencias adicionales. Manifestaciones clínicas. La presentación clínica de la insuficiencia suprarrenal refleja la etiología y la duración de esta patología infrecuente. La insuficiencia suprarrenal primaria acaba destruyendo toda la corteza suprarrenal, con pérdida tanto de la actividad glucocorticoide como mineralocorticoide. Por el contrario, la insuficiencia suprarrenal secundaria refleja una incapacidad de la unidad hipotalámico-hipofisaria para liberar hormona liberadora de corticotropina o ACTH, lo que disminuye el aporte trófico a unas glándulas por lo demás normales. Como resultado, solo disminuye la producción de cortisol, ya que la producción de mineralocorticoides no depende demasiado de la ACTH. La presentación clínica característica de la insuficiencia suprarrenal primaria aguda consiste en hipotensión ortostática, agitación, confusión, shock circulatorio, dolor abdominal y fiebre. Es más probable que estas características se deban a hemorragia, metástasis o infección aguda y pueden causar el fallecimiento si no se tratan. En cambio, la anamnesis y las manifestaciones clínicas típicas de la insuficiencia suprarrenal primaria crónica consisten en malestar, fatiga, anorexia, pérdida de peso, dolor articular y de espalda, así como oscurecimiento de la piel durante más tiempo. Los pacientes pueden tener antojo de sal y desarrollar preferencias alimenticias inusuales, como beber la salmuera de los pepinillos en vinagre. Las características bioquímicas asociadas en ambas presentaciones aguda y crónica consisten en hiponatremia, hipoglucemia, hiperpotasemia, eosinofría sin explicación aparente, y leve uremia prerrenal. La insuficiencia suprarrenal secundaria crónica se manifiesta de manera similar, pero sin hiperpigmentación ni anomalías de los mineralocorticoides. Figura 227-6. Fisiología del eje suprarrenal en individuos sanos y en caso de insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. En individuos sanos, la producción de cortisol se estimula por el aumento en la liberación hipotalámica de la hormona liberadora de corticotropina, que circula por el tallo hipofisario para estimular la secreción de hormona adrenocorticótropa y su liberación por las células corticótropas. La hormona adrenocorticótropa circulante estimula la producción y la secreción de cortisol en la suprarrenal, el cual ejerce, a su vez, un mecanismo de retroalimentación negativa sobre la hormona liberadora de corticotropina y la hormona adrenocorticótropa, inhibiéndolas. En pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, la destrucción o sustitución de toda la corteza suprarrenal determina una reducción de la secreción suprarrenal de cortisol, aldosterona y deshidroepiandrosterona. En consecuencia, disminuye la retroalimentación negativa del cortisol, lo que aumenta la secreción de hormona liberadora de corticotropina y hormona adrenocorticótropa por parte del hipotálamo y de la hipófisis normales. La reducción de las concentraciones de aldosterona se traduce en un aumento de las de renina. En pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria, se reduce la secreción de hormona adrenocorticótropa o hormona liberadora de corticotropina por destrucción o sustitución del hipotálamo o de la hipófisis, o por la alteración del tallo hipofisario. La menor estimulación por hormona adrenocorticótropa disminuye la secreción de cortisol en las suprarrenales. La producción de aldosterona solo resulta afectada de forma mínima por la estimulación de hormona adrenocorticótropa y las concentraciones siguen siendo normales. El hipotálamo y la hipófisis patológicos no incrementan la secreción de hormona liberadora de corticotropina y hormona adrenocorticótropa en respuesta a la reducción de la retroalimentación negativa del cortisol. Diagnóstico. Las pruebas bioquímicas confirman el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. La medición del cortisol sérico matinal es una prueba de cribado barata, pero relativamente insensible, de insuficiencia suprarrenal en pacientes que no tienen una enfermedad aguda.
El diagnóstico puede descartarse casi del todo si se obtienen valores superiores a 19 microgramos por decilitro, 524 nanomol por litro, y es probable si el valor es inferior a 3 microgramos por decilitro, 83 nanomol por litro. Sin embargo, tanto los pacientes sanos como los que presentan una insuficiencia suprarrenal pueden tener resultados indeterminados 3 a 19 microgramos por decilitro, que obligan a realizar una evaluación adicional. En los pacientes con una insuficiencia suprarrenal aguda se deberían realizar pruebas adicionales orientadas a descartar una sepsis, metástasis suprarrenales y hemorragia. Los estudios radiológicos de la suprarrenal y otras pruebas pueden desvelar una causa infecciosa. En la insuficiencia suprarrenal aguda, un valor de cortisol sérico es inadecuadamente normal o inferior a lo normal en caso de hipotensión, en la que los valores de cortisol suelen estar muy por encima de 18 microgramos por decilitro. Existe controversia sobre cuál es la mejor prueba para el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal crónica. Muchos autores usan la respuesta del cortisol a la hormona adrenocorticótropa exógena como método de referencia de oro, de la capacidad esteroidógena de la glándula suprarrenal. En la prueba clásica, se administran por vía intravenosa 250 microgramos de hormona adrenocorticótropa en cualquier momento del día. Esta dosis de hormona adrenocorticótropa es un estímulo máximo para la glándula suprarrenal, de modo que el pico de cortisol sérico medido 30 a 60 minutos después es superior a 18 microgramos por decilitro. Si se obtienen valores inferiores, se establece el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Se ha propuesto que la hipoglucemia inducida por insulina, la estimulación con metilapona y las dosis menores de hormona adrenocorticótropa en la prueba de estimulación son pruebas mejores en los pacientes con insuficiencia suprarrenal leve o secundaria reciente, ya que estos pacientes pueden responder a dosis farmacológicas de hormona adrenocorticótropa. Ninguna de estas pruebas es ideal. Además, como no existe una formulación comercial de hormona adrenocorticótropa para las pruebas con dosis menores, el producto debe diluirse en el centro, lo que suscita dudas sobre la precisión de la dosis administrada y la validez de los resultados. Es difícil conseguir metilapona en Estados Unidos de Norteamérica. La adrenoleucodistrofia cerebral, que aparece en la infancia, se caracteriza por trastornos cognitivos y de la marcha. La forma adulta, la adrenomieloneuropatía, se caracteriza por desmielinización de la médula espinal y de los nervios periféricos. En ambas formas, la acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga en la corteza suprarrenal altera la función de la membrana e inhibe la transducción de las señales por la hormona adrenocorticótropa. Como una minoría considerable de pacientes de ambos grupos presenta en primer lugar insuficiencia suprarrenal, debe realizarse una prueba de detección selectiva a los pacientes de sexo masculino en la infancia y la adolescencia en caso de insuficiencia suprarrenal para descartar una adrenoleucodistrofia. Diagnóstico diferencial. Las insuficiencias suprarrenales primaria y secundaria pueden distinguirse midiendo la hormona adrenocorticótropa plasmática. En la forma primaria, los niveles de hormona adrenocorticótropa suelen estar por encima del intervalo de referencia y pueden superarlo antes de que la respuesta del cortisol a la estimulación con hormona adrenocorticótropa exógena sea anómala. Además, la hiperpotasemia y el aumento de la renina son característicos de la insuficiencia suprarrenal primaria, pero no de la secundaria, que se identifica por una concentración de hormona adrenocorticótropa suprimida o inadecuadamente normal. Tratamiento. Insuficiencia suprarrenal aguda. Cuando se sospecha una insuficiencia suprarrenal aguda, la hidrocortisona es el tratamiento de elección, puesto que tiene actividad tanto glucocorticoide como mineralocorticoide. El tratamiento con suero salino por vía intravenosa para expandir el volumen, con glucosa para tratar la hipoglucemia y con 100 mg de hidrocortisona intravenosa comienza justo después de colocar una vía intravenosa y de sacar sangre para analizar el nivel de cortisol. Insuficiencia suprarrenal crónica. El tratamiento de la insuficiencia suprarrenal crónica se dirige a aportar la sustitución fisiológica de los esteroides. La sustitución de los glucocorticoides se consigue con la administración de 10 a 12 mg por metro cuadrado de hidrocortisona diarios en una o 3 dosis por vía oral, que intentan imitar la variación diurna fisiológica de las concentraciones de cortisol. La hidrocortisona ofrece la ventaja de su presentación en comprimidos de múltiples dosis, lo que permite un ajuste muy preciso y repartir la dosis diaria.
Lo ideal es administrar la dosis matinal lo antes posible tras despertarse. Para los pacientes que se sienten sumamente fatigados por la mañana antes de que el fármaco se absorba, la estrategia de tomar la medicación 30 minutos antes de levantarse puede ser útil. Aunque muchos pacientes obtienen buenos resultados con una sola dosis diaria, otros refieren un cansancio intenso por la tarde y por la noche. En estos casos puede ser útil un régimen de dosis divididas, en el que se administra aproximadamente un tercio de la dosis diaria hacia las 16 horas o se usan 2 dosis por la tarde. También pueden usarse otros glucocorticoides para el tratamiento de sustitución. La prednisona tiene la ventaja de una semivida larga y puede resultar útil en los pacientes con cansancio al atardecer y por la noche. Puede emplearse dexametasona, pero presenta un metabolismo interindividual variable, de modo que es difícil recomendar una dosis de sustitución específica. Además, se dispone de pocas opciones para las dosis fijas, por lo que resulta complicado ajustar la dosis. Se debe animar a los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria a que pongan sal en los alimentos y a que no limiten la ingesta de sal. La mayoría también necesita mineralocorticoides, por ejemplo, 50 a 300 microgramos día de fludrocortisona. La dosis se ajusta hasta que la actividad plasmática de la renina sea normal. Se ajusta la dosis hasta que se normaliza la actividad de renina plasmática. Cuando no se administra un mineralocorticoide, se suele incrementar de forma inadecuada la dosis de hidrocortisona o de otros esteroides con actividad mineralocorticoide para reducir la sensación de malestar o la hiperpotasemia o el ansia de sal. Sin embargo, cuando el paciente recibe dosis suprafisiológicas, desarrollará rasgos cusingoides. Los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria también tienen una reducción de los niveles plasmáticos de deshidroepiandrosterona. Existe controversia sobre su tratamiento sustitutivo. En un metaanálisis se llegó a la conclusión de que los datos son insuficientes para recomendar su uso habitual en estos pacientes. Garantizar la dosis adecuada. Educación del paciente. Todos los pacientes que reciben terapia de sustitución crónica con glucocorticoides deben ser instruidos sobre la obligación de tomar los glucocorticoides tal como se le han prescrito y sobre que, si se deja de tomar la medicación o existen problemas con su absorción, se puede producir una crisis suprarrenal y, posiblemente, el fallecimiento. Deben llevar una pulsera o un collar con información médica que identifique este requisito. Se debe educar a los pacientes y a sus familias sobre el ajuste de la dosis de glucocorticoides durante las situaciones de estrés fisiológico, como administración de urgencia de glucocorticoides por vía intramuscular mediante un kit que contenga jeringuillas precargadas con esteroides inyectables. Dosis en casos de estrés. La dosis oral diaria suele duplicarse en situaciones fisiológicas estresantes como fiebre, náuseas y diarrea, aunque existen pocos datos que respalden esta estrategia. Además, esta práctica puede hacer que el paciente se sobremedique de forma crónica debido a la libre interpretación que se puede hacer de lo que constituye una situación de estrés físico. Por tanto, debe reforzarse periódicamente la educación sobre cuándo y cómo cambiar la dosis de esteroides, preferiblemente con material escrito, y hay que hacer hincapié en los peligros de un exceso de esteroides. Si el paciente vomita, tiene diarrea grave o está en estado de shock, deben administrarse glucocorticoides por vía intramuscular antes de llevarlo a un centro sanitario. La dosis de glucocorticoides se aumenta en función de la situación de estrés. Por tanto, durante situaciones de estrés máximo, la dosis diaria de hidrocortisona será de 100 a 300 miligramos. Pocos datos apoyan la necesidad de emplear estas dosis suprafisiológicas, pero la seguridad de no hacerlo no se ha establecido. La dosis suele disminuirse un 50% cada día si el paciente se estabiliza. En casos de estrés más moderado, como en la colecistectomía, se administran 75 a 100 miligramos de hidrocortisona el día de la cirugía y la dosis se disminuye más deprisa. Los pacientes sometidos a un estrés mínimo, como extracción dental o intervenciones ortopédicas quirúrgicas cortas, pueden no necesitar ningún suplemento adicional. Evaluación para asegurar la posología adecuada. La evaluación clínica es la mejor forma de juzgar si la dosis de glucocorticoides es correcta. Los síntomas de insuficiencia suprarrenal mejoran con el tratamiento adecuado. El desarrollo de características cusingoides o de osteopenia sugiere un exceso considerable o leve de terapia sustitutiva, respectivamente.
La presencia de síntomas de insuficiencia suprarrenal indica que el tratamiento sustitutivo es deficiente. En las mujeres, la sustitución con deshidroepiandrosterona aumenta los niveles de testosterona, de modo que el hirsutismo, el acné u otros signos de exceso de andrógenos pueden sugerir un exceso de la terapia sustitutiva. En la insuficiencia suprarrenal primaria, la sustitución adecuada reduce los niveles plasmáticos de hormona adrenocorticótropa, aunque permanecen elevados en el rango de 100 a 200 picogramos por mililitro. Sin embargo, los valores de renina se normalizan por completo y pueden usarse para valorar la idoneidad de la sustitución con mineralocorticoides. Aunque la hidrocortisona se metaboliza en cortisol, los valores del cortisol plasmático no deben usarse para controlar el tratamiento, porque el aclaramiento de la circulación sanguínea es rápido y los valores circulantes son bajos durante la mayor parte del día. El cortisol libre en orina no refleja la idoneidad del tratamiento. El aumento del cortisol plasmático tras una única dosis diaria puede superar la capacidad de unión de la globulina a los corticoides, lo que origina niveles excesivos en orina y una sobreestimación de la secreción integrada de cortisol. Deficiencia de mineralocorticoides. El hipoaldosteronismo puede clasificarse como un estado con nivel de renina bajo normal o alto midiendo la actividad de renina plasmática tras 4 horas de bipedestación. La deficiencia de renina es la causa más frecuente de hipoaldosteronismo y la mayoría de las veces se produce en pacientes mayores con nefropatía leve no oligúrica y que suelen tener diabetes insulino-dependiente y una posible nefropatía diabética. La indometacina y otros inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, así como la disfunción autonómica asociada con un encamamiento prolongado, también pueden provocar un hipoaldosteronismo hiporreninémico. Manifestaciones clínicas. La presentación clínica de la insuficiencia suprarrenal refleja la etiología y la duración de esta patología infrecuente. La insuficiencia suprarrenal primaria acaba destruyendo toda la corteza suprarrenal, con pérdida tanto de la actividad glucocorticoide como mineralocorticoide. Por el contrario, la insuficiencia suprarrenal secundaria refleja una incapacidad de la unidad hipotalámico-hipofisaria para liberar hormona liberadora de corticotropina o ACTH, lo que disminuye el aporte trófico a unas glándulas por lo demás normales. Como resultado, solo disminuye la producción de cortisol, ya que la producción de mineralocorticoides no depende demasiado de la ACTH. La presentación clínica característica de la insuficiencia suprarrenal primaria aguda consiste en hipotensión ortostática, agitación, confusión, shock circulatorio, dolor abdominal y fiebre. Es más probable que estas características se deban a hemorragia, metástasis o infección aguda y pueden causar el fallecimiento si no se tratan. En cambio, la anamnesis y las manifestaciones clínicas típicas de la insuficiencia suprarrenal primaria crónica consisten en malestar, fatiga, anorexia, pérdida de peso, dolor articular y de espalda, así como oscurecimiento de la piel durante más tiempo. Los pacientes pueden tener antojo de sal y desarrollar preferencias alimenticias inusuales, como beber la salmuera de los pepinillos en vinagre. Las características bioquímicas asociadas en ambas presentaciones aguda y crónica consisten en hiponatremia, hipoglucemia, hiperpotasemia, eosinofría sin explicación aparente, y leve uremia prerrenal. La insuficiencia suprarrenal secundaria crónica se manifiesta de manera similar, pero sin hiperpigmentación ni anomalías de los mineralocorticoides. La enfermedad de Addison. Es una afección rara que afecta a las glándulas suprarrenales y reduce el nivel de cortisol y aldosterona. Los síntomas pueden incluir fatiga, pérdida de peso, piel oscurecida, presión arterial baja y depresión. Etiología. Alrededor del 70% de los pacientes con enfermedad de Addison presenta atrofia idiopática de la corteza suprarrenal, que puede ser secundaria a procesos autoinmunitarios. Otras causas incluyen la destrucción de la corteza suprarrenal por un granuloma, un tumor, amiloidosis, hemorragia o necrosis inflamatoria. También puede deberse a la administración de fármacos que bloquean la síntesis de corticoides, como el ketoconazol o el anestésico etomidato. Fisiopatología. Se identifican deficiencias tanto de mineralocorticoides como de glucocorticoides. La deficiencia de mineralocorticoides aumenta la excreción de sodio y disminuye la de potasio, principalmente en la orina. La enfermedad de Addison puede coexistir con diabetes mellitus o hipotiroidismo en pacientes con síndrome de deficiencia poliglandular. Diagnóstico.
El diagnóstico es clínico y se basa en el hallazgo de concentraciones plasmáticas elevadas de hormona adrenocorticotrofina con concentraciones plasmáticas bajas de cortisol. Se realizan pruebas de sangre para evaluar los niveles de cortisol y hormona adrenocorticotropa. También se pueden realizar tomografías computarizadas o resonancias magnéticas para buscar anomalías en las glándulas suprarrenales. Tratamiento. Implica tomar hormonas reemplazantes, como hidrocortisona y, en ocasiones, otras hormonas. La enfermedad de Addison puede causar un ligero aumento en la mortalidad, incluso con tratamiento. Para concluir, quiero agradecerles su atención y su interés por este tema. Espero que hayan disfrutado de la presentación y que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerla al final o contactarme por correo electrónico. Muchas gracias por su tiempo y su participación.